¿Qué tal amigos del Purgatorio? Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La academia, particularmente la Universidad Ecotec, se interesó en la organización del primer debate con los candidatos a la Asamblea Nacional, los primeros de las listas, y esto se llevó a cabo hace pocos días en las inmediaciones del mismo campus de la Ecotec. Por eso hemos invitado al director del campus La Costa Ecotec, el señor Vicente Andrés Tallano, quien antes incluso fue ministro de Inclusión Económica y Social y ha tenido una trayectoria bastante significativa en la función pública. Ahora está dedicado de lleno a la academia. ¿Cómo le va, Vicente? Gracias por atendernos. Jorge, muchísimas gracias. Un placer estar con usted y con toda su audiencia aquí en el Purgatorio para comentarles de este ejercicio democrático que junto a la Universidad de Ecotec y el Consejo Nacional Electoral realizamos el domingo pasado. Y justo estaba acordándome, Vicente, que cuando usted fue secretario de Estado en el gobierno de Lenín Moreno, fue por esa época que se hicieron estos cambios sustanciales, ¿no? Al Código de la Democracia, incluir la obligatoriedad de participar en estos debates que incluso alcanzarían sanciones como la destitución para los que no acudan y eventualmente tengan el favor popular después de las elecciones. ¿Cuál es la cosecha hasta ahora para luego entrar de lleno al aporte de la Universidad Ecotec en este debate? Sin duda, creo que fue interesante aquello que sucedía en el 2021, cuando ya se reforma completamente el Código de la Democracia y se da la opción, ¿verdad? No la opción, la obligatoriedad de que los candidatos a presidente, particularmente, y también en las elecciones seccionales, los alcaldes, pues puedan tener la obligatoriedad de ejercer este tipo de debates. Hay algunas funciones, algunos otros elementos o dignidades que no, por supuesto, no son obligatorias, que no están en el código y que sí se generó un debate en la academia, se generó una discusión previa en distintos espacios que llegó ante el Consejo Nacional Electoral y fue ahí cuando recibimos esta invitación de pensar, ¿sería necesario que las vicepresidentes o los candidatos a vicepresidente debatan? ¿Sería necesario que los asambleístas o los parlamentarios andinos también debatan para que la ciudadanía pueda conocer sus propuestas? Es así como nace esta iniciativa y es como primer ejercicio a nivel nacional de estos debates que se realizaron, que no son obligatorios y que no constan en el Código de la Democracia. Vamos un poco a entrar de lleno al análisis de esta experiencia, ¿no? No acudieron todos los candidatos, faltaron en este caso los candidatos de ADN. Quien está al frente de esa lista es la mamá del señor presidente, la doctora Anabela Asín de Novoa, y también el señor Raúl Chávez, ex concejal del Cantón de Guayaquil y quien lidera la lista de candidatos por la Alianza de la Revolución Ciudadana y Reto. Pero en la práctica, ¿qué incidencia tuvieron estas ausencias allí en el debate, Vicente? En esa línea nosotros recibimos, más bien, no, invitamos a los 12 candidatos inscritos, de ellos 10 confirmaron, tal como mencionas, no nos aceptaron o dijeron, se excusaron, no es que no aceptaron, se excusaron el candidato del correísmo de Revolución Ciudadana por motivos de agenda. Él sí inicialmente había hecho una preconfirmación, su equipo participó de la reunión, pero por motivos de agenda finalmente no nos pudo acompañar porque tú estuvo en otra ciudad. Y la candidata, desde el inicio sabíamos que ella no haría porque como es de conocimiento público, pues no está participando de la campaña por asuntos personales, lo cual es absolutamente comprensible. Para nosotros tener 10 de 12, sin duda como organización, es algo sumamente positivo porque además tuvimos muy buenos resultados en el ejercicio del debate. Ok, ahora vamos a la parte operativa. ¿Cómo se definieron los tiempos? 40 segundos quedaron cortos para que contesten cada uno de los candidatos, luego saber cuánto tiempo destinaron para las interpelaciones y demás. Hacer un debate, definitivamente nos hemos dado cuenta después de todo este ejercicio que no es algo sencillo. Tuvimos un gran desafío como organización, como Universidad de Ecotec, de generar un formato que permita
que la ciudadanía conozca de primera mano cuáles eran las propuestas de estos candidatos. En materia legislativa, qué podían hacer y qué no. Diseñamos un formato híbrido tomando lo mejor del reglamento de debates obligatorios del Consejo Nacional Electoral, pero también poniéndole una impronta de lo que nos habían dejado los otros dos debates. ¿Qué sucedió en el debate de presidentes y de vicepresidentes? Que fue un debate extenso, largo, que la ciudadanía quizás no pudo conectar directamente con los candidatos. Por eso propusimos un formato de un solo bloque, donde no tengamos cortes, teníamos pausas sí muy cortas, pero no se dividieron en grupos a los candidatos y pudimos trabajar tres ejes temáticos. Los tiempos, justamente en algunas repreguntas quizás nos jugaron a favor, pero yo diría que los candidatos tuvieron con tiempo el reglamento, con tiempo tuvieron, digamos, los tiempos que tenían para expresarse en esas repreguntas y quizás faltó un poco más de organización en las ideas de ellos para en tan poco tiempo tener la capacidad de contestar. Pero definitivamente fue un ejercicio muy interesante para el Comité Académico de Debates que elaboró el manual, el reglamento y que llevó adelante este ejercicio. Entre las propuestas que destacaron, o al menos llamaron la atención, estuvieron muerte civil para los delincuentes. Usted se acordará que en la época de Lenín Moreno, tras la consulta popular, se insertó la figura de la muerte civil para los funcionarios que sean sentenciados no solamente en casos de delitos contra la administración pública, sino cualquier tipo penal. Pero se plantea ahora para los delincuentes y en la práctica eso no existe. Cadena perpetua y finalmente la castración química para los violadores. Ahora, en estas dos ideas finales, claro, hay una limitación, usted lo sabe mejor que nosotros, en el marco legal, ¿no? Y tiene que ver con la prohibición de la cadena perpetua hoy en la misma Constitución y aparte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es un país signatario. Además, propuestas que muchas veces no estaban enfocadas en las competencias de un legislador. Recordemos que las competencias de un asambleísta son legislar y fiscalizar, ¿sí? Y entonces en esa línea fueron abordadas las preguntas. Por eso el rol de la moderadora fue justamente también activar un comodín que incluimos en el reglamento para obligar al candidato a que conteste lo que se le pregunta. Y sí, lastimosamente, muchos de ellos se iban por la tangente o proponían cosas que primero no estaban ancladas a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es lo que ellos realmente pueden hacer. Y segundo, cosas que no son viables y que traspasan el órgano supraconstitucional o esta supremacía constitucional o atentan contra la Constitución. Entonces, en esa línea, lastimosamente, uno de los grandes males que todavía queja el Ecuador es el populismo. Son esas propuestas que buscan captar a un electorado por un tema que es polémico, por un tema que llama la atención, por captar ese gran titular, pero que al final del día es una especie de, yo suelo hacer esta comparación como estos huevitos de Pascua que son por fuera muy lindos de chocolate, pero adentro no tienen nada, que no están rellenos. Es básicamente eso. Son estas esferas que son vacías y que son mensajes que buscan conquistar, que buscan enganchar, que buscan polemizar, pero que realmente cuando ya lo aterrizamos a las funciones de un legislador en este caso, o de un presidente. En el debate presidencial se escucharon ciertas barbaridades que realmente no tienen ni pie ni cabeza, porque no van tampoco en línea a lo que se puede hacer hoy con lo que el Ecuador permite con la constitución que tenemos. Entonces, lastimosamente, eso es algo que la clase política va a seguir practicando y que creo que tenemos ahí muchísima responsabilidad nosotros los ecuatorianos de cada vez informarnos más, de ver este tipo de espacios, de ver los debates, de informarnos, de nutrirnos de información para, como dicen en un viejo barrio, pues que no nos metan gato por liebre. Ahora, en el caso puntual de las interpelaciones, ¿cómo les fue? Porque ese espacio
es sumamente interesante porque se mide la capacidad, primero, de preguntar de uno de los candidatos y segundo, de defenderse en el caso del Sí. interpelado. ¿Cómo les fue a los candidatos? Algo generó mucha viralización con el expresidente Lucio Gutiérrez también y una de las candidatas, particularmente de una tienda política. Sí, el momento más álgido, si se quiere llamar, del debate y que más se viralizó fue la interpelación de la candidata del Partido Socialista, Elsa Guerra, a el expresidente Gutiérrez de Sociedad Patriótica, y que obviamente pues la respuesta, ella increpa duramente con ciertos temas, ¿verdad? Que son una fibra sensible para el expresidente, y él responde, ¿verdad? En un tono quizás no sé si alterado, pero sí utilizando ciertos epítetos que incomodan obviamente a la candidata. En ese momento, hoy entiendo que incluso están hablando de una posible denuncia ante o demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral de violencia política de género, ¿no? Entonces, esto fue algo que surgió en medio de la interpelación, pero que es parte de las reglas del juego. Por supuesto, nosotros en el manual del debate fuimos muy estrictos y les dijimos todo el tiempo que era un espacio para preguntas, que era un espacio que sí puede utilizarse políticamente para poder enganchar a la audiencia y utilizarlo a su favor, porque esa es parte de las reglas del juego. Cuando se pone la interpelación o se pone la réplica, tú decides si utilizas bien ese tiempo para meter una propuesta tuya en esa pregunta. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con mi propuesta tal, tal, tal? Esa es una buena manera de realizar una interpelación o una réplica. O simplemente perder esos 15 segundos y no sacarle provecho. Entonces, realmente el ejercicio fue interesante. Me parece que tuvimos candidatos que pudieron utilizar muy bien las repreguntas. El caso de el candidato Flores, por ejemplo, que me parece que fue Te creo. uno de los más encuadrados en el debate, que siempre tuvo un mensaje, que siempre le habló a su audiencia. Me parece que fue el que estuvo como más alineado en, en cómo funciona un debate. Y la misma candidata Elsa Guerra, además de, o amén de ese percance que tuvo con el candidato Gutiérrez, siempre le habló a su nicho, siempre habló o posicionó el tema de las mujeres, mencionó a su candidato a la presidencia. Me parece que tuvo una performance también muy interesante. Ahora, hablemos ya eh, el tema puntual del inventario, de las propuestas que sí fueron interesantes, son viables y son parte de la estructura de las competencias de los asambleístas, como bien decía usted hace un momento, legislar y fiscalizar. Hubo algunos candidatos de los 10 en total que sí llegaron con propuestas coherentes. Me parece que luego, volviendo al candidato Flores, me llamó mucho la atención que fue muy fiel a lo que piensa su partido, ¿no? En esta línea, él, por ejemplo, fue muy claro con respecto al tema del contrato por horas, de la reforma laboral, fue muy concreto con respecto a eso. Luego, por otro lado, otro perfil que quizás no destacó mucho, que mucha gente esperaba mucho más, fue Yacu Pérez, pero Yacu también muy fiel a su ideología. Habló de que no estaba de acuerdo con el arbitraje internacional, por ejemplo, para el tema de fomentar inversión extranjera directa, y digamos que fueron bastante coherentes a sus filas y a sus partidos, ¿no? Entonces, y luego con respecto a propuestas específicas, me parece que Elsa Guerra también tuvo, en virtud de lo que cree su partido y del plan de gobierno de Pedro Granja, también algunas propuestas interesantes con respecto en el ámbito social. Y otro que me parece que también estuvo muy contundente con el tema de un tema polémico, que es el tema del cambio de identidad de género en los menores de edad, fue Guillermo Celi, quien en un tono jocoso también, diciendo que era Jan Topic, que volvía del futuro, que venía del futuro, perdón, etcétera, pues también logró encuadrarse en esa conversación, y su propuesta de estar completamente en contra de la romanización de niños, a la identidad al cambio de identidad de menores de edad, o que el Ministerio de Educación tenga que ajustar ciertos protocolos en virtud de la sentencia de la Corte. Me parece que fue una propuesta que sí se puede hacer desde la Asamblea y que además pues
seguramente pues muchos de los ecuatorianos o la mayoría de ecuatorianos pues estarán de acuerdo. Estamos por concluir, nos quedan unos 3 o 4 minutos, Vicente. La primera inquietud es, al final, el debate se convierte, más allá de una competencia electoral entre los diferentes postulantes, en esa suerte de panóptico, ¿no? De espejo en el que la ciudadanía va a poder observar y observarse, porque son personas que están interesadas en conquistar esos votos y poder llegar a una conclusión, ¿no? Lo que se entiende como el voto responsable, el voto Sí. meditado, el voto que no se tiene que desperdiciar más aún en las circunstancias en las que se encuentra el país. Jorge, y a todas las personas que nos ven. Nosotros como ecuatorianos y como ciudadanos somos corresponsables de lo que nos sucede, de la clase política que tenemos. Es cada vez más importante que usted que nos está viendo pueda informarse, pueda escudriñar mayor información, pueda verificar los datos. Escuchaba a un analista el otro día, un académico, también decirme, Vicente, uno de los grandes problemas de este país es que los ecuatorianos no entendemos nuestros problemas. Y coincido con esa afirmación. Y para entender esos problemas tenemos que asumir el rol de ciudadanos corresponsables de lo que sucede en nuestro país. Y para ello la Universidad de Cotec genera este tipo de espacios. No es una novedad para nosotros, es fomentar la democracia, fomentar el voto informado y el voto responsable. Más de 40 jornadas desde el 2019 hasta este año que hemos realizado, donde hemos recibido candidatos a presidentes, alcaldes, prefectos, al Consejo de Participación Ciudadana, para que nuestra comunidad universitaria, para que la sociedad entera que tiene acceso además a través de nuestras redes institucionales y de nuestros canales online, puedan informarse, porque luego es muy fácil, Jorge, quejarse desde unos caracteres o quejarse desde detrás de una pantalla. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad civil? Aquí en la Universidad de Cotec nosotros asumimos ese compromiso y esa responsabilidad con el país. Perfecto. La última. Quizás plantear más adelante, luego de que pasen estas elecciones, la inclusión de la obligatoriedad para estas dignidades asambleístas nacionales y también de una vez los candidatos o las candidatas a la vicepresidencia y así no tener estos espacios que sí son un gran aporte desde la academia, pero no tienen el alcance legal. Es decir, si alguien faltó, no pasó absolutamente nada. Yo creo que sí, fue un gran ejercicio que asumimos con mucha responsabilidad las universidades y yo creo que sí sería viable que este ejercicio se pueda replicar. Es importante saber qué piensan los candidatos a la vicepresidencia y las candidatas en este caso, porque la mayoría de ellas pues, fueron mujeres. ¿Qué piensan los asambleístas? ¿Cómo reaccionan los candidatos? Comencemos por el ejercicio a nivel nacional, porque también, Jorge, tenemos que tener en cuenta que llevar a cabo estos debates implica recursos, ¿no? Y hoy por hoy, la situación de la caja fiscal no es la mejor como para empezar a buscar dónde, con qué, en dónde gastar más. Pero creo que sí vale la pena el esfuerzo que se haga para que los ecuatorianos en las próximas elecciones puedan tener la obligatoriedad de que todos esos candidatos le den la cara al país y de que nosotros podamos observar con quiénes nos identificamos, con quiénes sentimos que su ideología o sus propuestas pues van a sacar adelante a nuestro país y sobre todo también ver si los candidatos cómo reaccionan ante situaciones y como las que vimos, ¿no? Ante estas interpelaciones. Ahí se conoce un poco más, porque la inteligencia emocional, la personalidad de los candidatos, todo eso juega a favor o en contra a la hora de ejercer el poder. Estoy de acuerdo en que este tipo de debates sean obligatorios porque fortalecerían y nos darían más información a los ecuatorianos para tener mayores herramientas para realizar un voto más consciente, un voto más informado. Sí, aquí está la tarea pendiente desde el Consejo Nacional Electoral, que se plantee un cambio adicional al Código de la Democracia, ya que nuevamente los partidos están interesados en volver a el método de Hunt, que beneficia a las mayorías en cuanto a los partidos políticos, porque justo en ese cambio que se hizo en el 19 y que ha permitido la obligatoriedad de los debates, también se hizo un ajuste Al en el método. sistema de distribución de escaños, porque acuérdense que antes era el método de Webster para los 15 nacionales y de Hunt
para los 116 provinciales, pero con este cambio del 19 se homologó el mecanismo de Todo, distribución de escaños con Webster, todo, tanto para nacionales como para los provinciales. Quieren volver sí. a The Hunt, ya sabe usted quiénes. En todo caso, agradecemos la comparecencia de Vicente Andrés Tallano, quien nos ha dado detalles de este debate que ha organizado la Universidad Ecotec, un gran aporte a la colectividad desde la academia y más aún porque hemos llegado a una conclusión que yo creo es muy importante y proverbial. Vicente, no sé si usted coincida conmigo. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, con lo cual Ah, no hay malos gobernantes, sino malos electores. realmente creo, y con esto cierro, Jorge, de que tenemos una responsabilidad muy grande nosotros como ecuatorianos. Y sí hay que hacer una reforma al Código de la Democracia, porque no podemos tener tanta cantidad de partidos. No puede ser que los políticos en este país sigan viendo a la política como un negocio para hacerse un turismo electoral, un paseíto cada 4 años donde quizás llene un poco los bolsillos y luego de eso, pues, sigo. Eso no puede seguir pasando en el Ecuador. Y otra cosa que creo que deberíamos ver, y tiro esa idea loca, es que el voto sea obligatorio o no. Ese es otro debate que podríamos tener también en el Ecuador. Así Y que llegar a ahí se la ser, dejo para una siguiente discusión y gracias por el espacio. así es, y llegar a ser como Colombia, ¿ah? Como Colombia, incluso en Venezuela, parece mentira, en Venezuela tampoco es obligatorio, pero es un planteamiento válido y coincido con usted, Vicente, ya con esto nos despedimos, en torno a lo que planteaba, en torno a lo que decía, porque si los partidos políticos están acostumbrados a manipular o aprovecharse de las estructuras, hablo del excesivo número de partidos políticos, es porque al final hay una suerte de parcelización, ¿no? En torno a lo que se busca en la práctica desde los partidos políticos y no precisamente servir al pueblo o solucionar sus problemas. Eso también tiene que cambiar, ¿no? Y no es cuestión de poner de ejemplo a Estados Unidos, simplemente es un asunto de coherencia, de optimización del financiamiento del Estado, más allá de la propuesta del presidente, que ya está en el caso puntual promoviendo que se elimine el financiamiento estatal, sino por el criterio que debe haber ante dos candidatos que serían suficientes para que la gente se decante y pueda tomar una decisión. Gracias, Vicente, un fuerte abrazo. Un Así abrazo, concluimos. gracias a todos y un saludo a todos. Muy bien, a ti. Gracias a todos los oyentes e internautas. Nosotros despedimos así este programa del Purgatorio. Buen día.